Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Hola, profe, sí, señora. Ay, qué bueno. Entonces sí pude sincronizar bien mis audífonos. ¿Cómo me le ha ido, profe? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bueno, un poquito enfermo, pero bien. ¿Y eso, Ya, profe, qué ya le hoy tengo pasó? voz, estaba sin voz, estaba todo disfónico. Ay, no, es que ese es ahorita el virus de la temporada. Ujú, sí, Ay, qué pecadito. pero bueno, ya ahí poco a poco voy mejorando. Y el tema es que mañana me toca convivencia con los chicos de un octavo, entonces ahí me vuelvo a quedar sin voz. Juepucha. Preciso. Preciso, Preciso pero porque bueno. eso es bien desgastante. Mm, Ay, Eso mi sí es profe. desgastante, pero bueno, ahí tomando las bebidas y las aromas y las limonadas, que es lo que más ayuda. Sí, eso sí es cierto. Ah, bueno, mi profe. Entonces yo voy a estar por aquí pendiente. Voy mientras tanto al otro espacio y yo ya regreso. Bueno, Listo, ya que estoy ahí pendiente quedo yo como recibiendo a los conectada. estudiantes. Listo, Vale, profe. vale. Chao. Chao. Amparo, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, profe. Y vamos a esperar unos minuticos que estamos muy sobre el tiempo. Llegaste muy puntual. Perfecto, profe, gracias. Bueno, a ti. Profe Camilo, buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están?
Mónica, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Lady Caterine, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, igualmente. Gracias, Lady Caterine. Jorge Enrique, buenas tardes. Padre, buenas tardes. Tienes el Buenas micrófono tardes. silenciado. Ahora sí, Ya, padre. perfecto. Listo, aquí estoy pendiente de cualquier cosa. Bueno, Listo, padre, muchas gracias. Primero vamos a exponer la tarea mejor la profe Diana y ya después sigues tú con tu sí, estoy presentación. aquí pendiente. Listo, padre, muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, yo creo que vamos a esperar unos 3, 4 minuticos. Si se van ingresando un mayor número de estudiantes y se van conectando, yo hoy les envío nuevamente el recordatorio y esos punticos adicionales de bonus para quienes asistan a este importante encuentro. Entonces esperemos unos minuticos y damos inicio. Yuri Marcela, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, señor tutor y compañeros, buenas tardes. Hola, Yuri Marcela, buenas tardes. Javier, bienvenido. Creo que ya lo logré. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a nuestra primer web conference del curso Modelos de Intervención en Psicología. Creo que el profe Jorge ha permitido unos espacios y unos minutos para que los estudiantes se puedan conectar. Agradezco, profe Jorge Hernán y profe Camilo, su presencia en este ejercicio. Padre, hola padre, buenas noches, ¿cómo Hola, está? buenas tardes. Bienvenido, padre Jorge, qué Gracias. alegría verlo. Igual, igual. Buenas noches para todos. Bienvenido a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, padre. No, qué privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a nuestros estudiantes que han aceptado este ejercicio académico que permite el fortalecimiento de nosotros como tutores con ustedes estudiantes, de que nosotros interactuamos más a través del aula virtual y es en este espacio en donde ponemos
cara y voz a esas letras que leemos diariamente en los mensajes del aula, en los foros de interacción y en sus actividades que entregan en este curso. Con el permiso del profe Jorge, del profe Camilo, me presento. Yo soy Diana Sofía Moreno Rojas. Soy psicóloga, al igual que ustedes, en este ejercicio tan bonito que hacemos a diario en nuestros contextos. Soy especialista en derechos humanos, magíster en educación inclusiva intercultural y directora con mucho orgullo de este curso durante 2 periodos académicos, un curso muy bonito y que nos abre mucho los ojos y nos genera muchas expectativas sobre los diferentes campos en los que nosotros como psicólogos podemos desarrollarnos. En este ejercicio yo no estoy sola, está un equipo de docentes de muy alto perfil, con una calidad académica y profesional excelente, tal cual como nos lo establece nuestra universidad. Es por eso que tenemos hoy con nosotros al profe Jorge Hernán González Cortés y al profe Yomer Camilo Martínez Agudelo. Espero haber pronunciado bien el nombre del profe Camilo. Entonces abro los micrófonos para que nuestros tutores se puedan presentar. Bueno, apreciados estudiantes y directora y padre Jorge, bienvenidos. Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Hernán González Cortés. También soy psicólogo, igual que ustedes en este proceso formativo. Luego cursé una especialización, una maestría en gerencia de talento humano. Ustedes dirán, esa maestría un poquito rara para el perfil de este psicólogo. Lo hice precisamente por las habilidades y las competencias en investigación, más que por el ejercicio disciplinar en el campo organizacional. Actualmente estoy cursando un doctorado en filosofía. Estoy en modo elaboración de tesis, como digo yo, sobreviviendo a la tesis. Y bueno, está ahí, en mi segundo periodo en la universidad y acompañando este curso por primera vez, muy contento por el impacto y la trascendencia que puede tener este curso en el proceso formativo de ustedes. Gracias, mi profe Jorge, profe Camilo. Buenas noches para todos. De antemano también les extiendo un caluroso saludo. Muy contento de encontrarnos en esos espacios. Muchas veces entendemos que a veces la virtualidad de pronto no permite justamente tener estos acercamientos. Y bueno, gracias por encontrarnos en este momento. Como ya lo mencionó, yo soy Camilo Martínez Azuelo, yo soy el tutor, uno de los tutores del curso. Yo soy psicólogo al igual que mis colegas y futuramente también ustedes. Soy especialista en valoración del daño en la salud mental y magíster en psicología jurídica y forense. Y bueno, realmente muy contento. También coincide con el profe Jorge, es la primera vez que tengo este curso. Y bueno, inclusive también lo estoy estudiando por acá en la universidad. Y bueno, muy contento entonces con la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y pues a nuestro invitado especial de la noche de hoy, el padre Jorge Enrique García Colmenares, psicólogo, doctor en filosofía y pensamiento complejo. El padre Jorge, tuve la fortuna de trabajar con él en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ya que el padre es eudista, es de la Congregación de Jesús y María. Hizo una labor muy bonita en Villavicencio. Yo soy del CEATA Casillas y en ese momento cuando yo estaba en un minuto en Villavicencio, el padre Jorge lideró una estrategia hermosísima que fortaleció a muchas personas en el momento de la pandemia, que fue Aló Jesucristo, y tuve el honor de servir en ese espacio y ser voluntaria también en un minuto a partir de pues toda la filosofía que tiene esa institución de educación superior. Entonces abro el micrófono para que el padre Jorge se pueda presentar. Uy, me puso rojito, muchas gracias. Muy amable. No, qué gusto saludarlos y bueno, aquí estamos. Pues yo siempre, Diana me conoce, ¿no? Más que los títulos es el trabajo, el servicio, pues lo que estamos haciendo. Y todo lo que he estudiado pues gira en torno a eso, ¿no? Lo que es el servicio, a lo que significa ayudar a la gente, ¿no? Y más como psicólogos aquí que compartimos esta bonita vocación, realmente muy bonita vocación.
Y el tema que voy a compartir con ustedes, pues tiene que ver también con ese proceso de entender la psicología desde no desde las áreas que estudiamos, porque es importante, sino también desde lo que significa la complejidad, el pensamiento complejo, ¿no? Y cómo la psicología tiene un aporte muy grande, súper grande, incluso desde la inteligencia artificial, que hoy se habla mucho de eso, y cómo eso nos está abriendo puertas para otras cosas bien interesantes. Ya en su momento compartiremos ese tema. Y muchas gracias por la invitación. Un honor, muy honrado por estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, mi padre. Bueno, para entonces entrar en este ejercicio académico, quiero comentarles, estudiantes, que este proceso, las web conferences tienen 3 momentos. Un primer momento en donde el equipo de tutores del curso hace una introducción y explicación de la tarea en la cual estamos en este momento desarrollando en esta segunda etapa del curso. Un segundo momento que es conceptual, teórico, que va a estar a cargo de nuestro invitado, el padre Jorge, que hoy vamos a abordar una de las temáticas de esta unidad, que es el pensamiento complejo, y un tercer momento que lo vamos a abrir para preguntas. Agradezco mucho la iniciativa del profe Jorge de dar bonificación para este ejercicio de web conference. Eso nos permite también a nosotros poder motivar a que nuestros estudiantes participen en estos encuentros sincrónicos. A pesar de que se comparte la grabación, es muy importante para nosotros y es muy importante también para ustedes que ustedes puedan tener una interacción en tiempo real con cada uno de nosotros. Y también yo los invito a ustedes a que hagan uso de los espacios de atención académica que tienen sus profesores. Que ustedes, si tienen alguna duda, por pequeña que sea, por favor, se acerquen a esos espacios. Ustedes pueden ir al ambiente o al el entorno de información inicial del curso. Ustedes ahí van a encontrar la información tanto de las web conferences como de los horarios de atención, y también en el cajón donde se hace la interacción social, donde cada uno de ustedes se presentó. Vamos a hacer la invitación a otro espacio sincrónico que se tiene, que ustedes conocen la dinámica de nuestra universidad, que son los CIPAS, que para esta unidad también vamos a hacer ese ejercicio, y que próximamente, ya con una coordinación que hagamos entre nosotros como tutores, estableceremos la fecha y trabajaremos con ustedes en este proceso. Entonces vamos a entrar ya en la segunda, perdón, en la primera fase de esta web conference, y les doy el paso a los profes Jorge y Camilo. Tienes el micrófono Profe, tiene el cerrado. micrófono. Gracias, profes. Gracias, profe Diana. Voy entonces a permitir compartir pantalla para hacer la socialización y un poco de claridad respecto a nuestra actividad correspondiente a la fase número 2. Listo. Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor, perfecto. De acuerdo, gracias, profe. Bueno, chicos y chicas, en nuestra segunda actividad del curso vamos a desarrollar, denominamos perspectiva holística para la transformación social. Y allí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya muchos de ustedes han planteado y han tomado la iniciativa de participar en los foros de discusión y de presentar los aportes. Entonces vamos a detallar un poco cuál va a ser la dinámica de esta segunda fase del curso. Recordemos primero esos elementos importantes a la hora de iniciar con cada una de las fases. Siempre estar muy atentos a las fechas de nuestra agenda. Recordemos que esta actividad inició el 15 de abril y culmina el 14 de mayo. Es importante que no nos dejemos coger el tiempo y en el último minuto enviemos la actividad, porque el internet falla, porque podemos tener algún tipo de dificultades. Entonces, en la medida de lo posible, cuando vamos avanzando, irlo haciendo con un tiempo prudente para la entrega de la actividad, ¿cierto? Porque siempre sucede algo a última hora y la idea es poder evitar este tipo de situaciones, salvo los casos de fuerza mayor que se han venido presentando, incapacidades, problemas médicos, que tienen una justificación y podemos extender, ¿cierto? La idea es siempre estar muy atentos a nuestras fechas. Recordemos que el puntaje de la actividad tiene una puntuación máxima de 80 puntos para el resultado, pues, de nuestra actividad. Y es una actividad independiente.
No vamos a tener que escoger roles en esta actividad. No tenemos un momento colaborativo, sino que es una actividad netamente independiente, ¿cierto? Que le va a orientar al resultado de aprendizaje que aquí tenemos. Que, perdón, un segundo, que esto no me deja ver muy bien. Bueno, ¿alguien de ustedes me ayuda con la lectura que esta barrita aquí no me permite verlo en el resultado de aprendizaje? Ya lo encontré. Examinar elementos del paradigma de la complejidad y la acción psicosocial que posibilitan la comprensión y el abordaje de los fenómenos desde una perspectiva holística e interconectada para el bienestar y la transformación social. Exactamente. Entonces aquí hoy vamos a tener un tema muy importante con un experto en el tema, ¿cierto? Todo el tema de la complejidad y cómo esa relación está vinculada directamente con esa acción psicosocial para tener una perspectiva más holística, ¿cierto? Que es nuestra razón de ser y esta actividad le orienta a ese segundo resultado de aprendizaje que tenemos en el curso, ¿cierto? Es importante para nuestras actividades la planeación. Yo siempre he dicho que una de las funciones ejecutivas que está en crisis es que a veces no somos muy buenos planeando o al contrario, planeamos pero a la hora de ejecutar hay cierta desconexión, ¿cierto? Entonces es importante empezar a prepararnos para el desarrollo de la actividad y ponemos un momento inicial o un momento de preparación que tiene a su vez 4 elementos importantes para tener en cuenta. Primero, estar muy atentos a la agenda, ese proceso de semaforización que visualmente tanto nos ayuda para que podamos cumplir con los tiempos de entrega y con el desarrollo de la actividad de manera oportuna. La guía de actividades siempre es un elemento fundamental y su lectura nos va a dar no solamente claridad respecto a la actividad que vamos a desarrollar, sino que nos va a permitir una orientación general hacia qué productos debemos entregar y la rúbrica de valoración, porque es lo que nos permite identificar cómo nuestros tutores van a calificar nuestros productos, ¿cierto? Entonces, tener esa revisión de esos 3 elementos, la agenda, la guía de actividades y la rúbrica para saber cómo vamos a ser evaluados. Y ya con esa claridad y con esa perspectiva general, vas a recordar que el primer momento es la lectura de la unidad 1. En esta unidad tenemos 4 lecturas que ustedes la encuentran en el entorno de aprendizaje, allí en la unidad 1, van a poder acceder y descargar las 4 lecturas que tenemos para el desarrollo de la unidad número 1, en la que vamos a desarrollar esta fase, que aquí se las recordamos. La intervención y el diseño de estrategias de intervención, más allá del simple intervenir, es un capítulo de un libro que está allí referenciado y unos artículos más científicos, la interdisciplinariedad, aproximación conceptual y algunas implicaciones para la educación inclusiva, la acción psicosocial como praxis en psicología, comprensión desde las prácticas profesionales, la salud mental desde la transdisciplinariedad del modelo integral y el paradigma de la complejidad en la investigación social, ¿cierto? Son lecturas amenas, son lecturas que nos van a adentrar en ese elemento de la acción psicosocial y el pensamiento complejo, ¿cierto? Ahora entrando en materia en el desarrollo de la actividad, vamos a, después de preparar las lecturas, de hacer una lectura juiciosa, crítica y una revisión, tenemos un primer momento de acción, por decirlo de alguna manera, y es la elaboración de 2 mapas conceptuales. Vamos a presentar 2 mapas conceptuales. El primero está asociado al paradigma de la complejidad, la acción psicosocial y cómo estos se relacionan con la praxis del psicólogo. Y el segundo mapa conceptual que vamos a elaborar está relacionado con la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad y cómo ésta se aplica en la formación en psicología y en el quehacer del psicólogo, ¿cierto? Para eso recuerden, y ustedes tienen allí acceso a un anexo número 1, donde hay unas orientaciones para la elaboración del mapa conceptual. Recordemos que es jerárquico, que es importante establecer un título central, a partir de allí vamos desglosando conceptos y es importante establecer esas relaciones entre los conceptos. Algunos de ustedes ya han presentado sus avances, algunos muy bien elaborados, otros quizás hay que sintetizar un poco más y establecer mejor relaciones entre los conceptos haciendo uso de esos conectores que son tan importantes para el desarrollo de los mapas conceptuales, ¿cierto? Características centrales, allí las vamos a tener, es jerárquico, parte de un tema y establecer relaciones entre conceptos, ¿de acuerdo?
Es importante también, y ya lo vamos a ver más adelante, la presentación de esos avances en el foro como una de las evidencias del curso, ¿cierto? Después de la elaboración de los dos mapas conceptuales, vamos a responder una pregunta orientadora de una manera reflexiva, de una manera crítica, ¿cierto? Y en no más de 300 palabras. Allí que es importante, vamos primero a situarnos como psicólogos en formación, esa formación que poco a poco ha ido avanzando. Estamos por lo menos sobre el 50% de la carrera en su mayoría, todos, ¿cierto? O todos. Entonces vamos a a situarnos en ese rol y vamos a identificar una situación desafiante y compleja de nuestro territorio, la que podamos identificar en nuestras lecturas de contexto, ¿cierto? Los que están en las costas, los que están al sur del país, los que están en el centro, los que están en Bogotá, porque en el curso tenemos estudiantes de todo el país, ¿cierto? Los que están en La Guajira, etcétera, ¿cierto? En Tunja, recuerdo, Bogotá, Dos Quebradas, Medellín, bueno, La Dorada, tenemos una estudiante, ¿cierto? Hago la claridad de La Dorada porque me pareció muy agradable tener una estudiante de mi sede y de mi zona además, ¿cierto? Que tenemos varios. Bueno, ya identificando esa situación compleja o desafiante, vamos a responder una pregunta orientadora que nos implica qué acciones psicosociales, postulados del paradigma de la complejidad, trabajo interdisciplinar y transdisciplinaridad, propone para lograr transformar el fenómeno que se está presentando. Este fenómeno que ya identificamos en nuestro rol como psicólogos en formación. Y establecemos un texto reflexivo de no más de 300 palabras, ¿cierto? Es importante seguir muy bien las instrucciones y las orientaciones de la guía, ¿cierto? Porque pues nos va a delimitar un poco el quehacer, ¿listo? Entonces respondemos a esta pregunta orientadora. ¿Qué es importante tener en cuenta para el desarrollo de la actividad? Ya lo vimos, revisar la agenda del curso. Importante y los felicito a ustedes por la asistencia y el compromiso con el proceso formativo que tienen asistiendo a la webconferencia, que además va a ser completamente valiosa y enriquecedora para nuestro ejercicio, no solo en el desarrollo de la fase, sino en el quehacer de ustedes como futuros psicólogos y como psicólogos en formación, y siempre estar muy atentos a los foros y a las noticias del curso. Ya la profe Diana nos mencionaba esos procesos de interacción. Qué bueno que podamos también establecer y formalizar un poco de mayor contacto en nuestro proceso académico, ¿cierto? ¿Qué evidencias vamos a tener? Tenemos los dos entornos. En el entorno de aprendizaje, importante la participación en el foro. Ustedes van a ver que nosotros siempre les estamos movilizando, motivando a que puedan participar. Allí tuvieron la información de la webconferencia, allí han planteado los avances de los mapas conceptuales, de la respuesta a la pregunta orientadora, y siempre van a recibir la retroalimentación por parte de los tutores. Importante, ya lo hemos conocido, ya ustedes lo reconocen en su proceso de formación, las participaciones en el foro en los últimos 3 días, ¿cierto? Que ahí ya pues va a ser difícil la realimentación, ese proceso de evolución frente al producto que están entregando, ¿cierto? Importante hacerlo antes de terminar esos últimos 3 días para el cierre de la actividad. Y en el entorno de evaluación vamos a presentar un documento donde se desarrollan ambos puntos. El primer punto, ambos mapas conceptuales, y el segundo punto, la respuesta a la pregunta orientadora, ¿cierto? Importante hacer uso de esa herramienta que ustedes tienen en sus aulas virtuales de Turnitin para mirar que el índice de similitud pues no exceda lo acordado, ¿cierto? Y lo habitual, ¿cierto? Que tenemos productos que tienen índices de similitud sumamente elevados que alcanzan y superan el 80%, etcétera, ¿cierto? Entonces siempre es importante empezar a revisar y hacer una lectura crítica de ese proceso de similitud, ¿cierto? Y nuestro proceso de formación siempre con normas APA. Recuerden las sangrías, recuerden las referencias, la forma en que se citan, tanto con cita parentética como con cita narrativa, etcétera, ¿cierto? Entonces, siempre ser muy juiciosos con el uso de normas APA, que muchos dirán, Perdón, profe. Ay, me dale, profe. regala 5 segunditos ahí. Y tal vez para compartir con los estudiantes, ya los profes están haciendo un proceso de formación en normas APA
con un diplomado que se está desarrollando también en el programa de psicología, pero quiero es invitarlos a todos ustedes a que puedan participar de los talleres que hace la biblioteca de nuestra universidad sobre normas APA. ¿Y por qué somos tan insistentes con esto? Pues obviamente porque pues le atañe a nuestra profesión, y segundo porque en sus procesos de formación en todos los cursos y obviamente en su Ujú. opción de grado, estas normas van a estar presentes en todo el ejercicio. Entonces, es bueno que empiecen desde ya, desde estos cursos teóricos, a fortalecer el uso de las normas. Gracias. Ay, creo que Cristina levantó la mano. Mm, Cristina. Dale, Cristina. Muy buenas noches, profe, profesora. Buenas noches, compañeros y compañeras. Eh, Tengo una duda sobre los cursos. ¿Cómo acceder a ellos? ¿A cuáles, Cristina? ¿Los de la A los de biblioteca? los de la norma APA. Yo he intentado acceder a algunos de los cursos y pues Ujú. ha sido un poco complejo porque pues Vale. uno se inscribe y todo y cuando va a ser pues como o el día o la hora, no sé, siempre anda Pues bien, uno confundido. sí, no, Cristina, tranquila porque nos pasó precisamente con los profes el lunes que estuvimos Ujú. citados para la capacitación. ¿Y qué ha sucedido? Que la herramienta Zoom ha tenido dificultades y esa es la que utiliza la biblioteca. Entonces voy a poner aquí una tarea para mí que los profes me van a acordar también, les pido el apoyo, para yo poderles enviar directamente la invitación por parte de la biblioteca para que ustedes puedan acceder sin problema. ¿Vale, Cristina? Yo me comprometo. Ok, profe, muchísimas gracias. No, señora, a ti por el interés. Perdón, mi Bueno, profe Jorge. dale, profe. Profe, se me ocurre aquí una idea un poquito loca y es que podemos sacar, yo podría sacar incluso para los estudiantes del profe Camilo, un espacio para socializar un poco el tema de normas APA. Yo tengo es un curso de normas APA en otra institución y puedo compartirles un poco algunos tips y algunas herramientas que son importantes tenerlo, ¿cierto? Porque es lo que les va a permitir avanzar en esas opciones de grado que seguramente se las van a encontrar, ¿cierto? Y que aún pues viendo la fase uno sí todavía tenemos algunas falencias en términos de, sobre todo en el uso de las referencias y de algunos elementos más del formato de normas APA. Entonces, para quienes Esos estén son los interesados, podemos profes que sacar le el ponen espacio. el alma. Mm. Muy bien, profe. Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Listo, Bueno, me pues, profe, escriben y ese con mucho podría ser un gusto. CIPA. Podríamos Perfecto, armar el profe. CIPA de las normas APA para esta primera etapa y entonces programamos los otros con los otros temáticas. Dale, profe, ¿Te me parece parece? bien, Listo, me yo ahí te parece apoyo bien. entonces en este ejercicio. Gracias, profe Jorge. Dale, profe. Y tenía otra manito levantada, creo que de luz. Sí, profe, es que quería aprovechar el momento para sugerir que cambiaran la metodología de los CIPAS porque uno se inscribe. O sea, yo antes uno salía la información, uno se conectaba y pues tomaba el CIPAS y ya. Pero ahora que inscríbase, que no sé qué, o sea, se pierde como el hilo y también se pierde la oportunidad de recibir la formación. O sea, yo la verdad, digamos, o sea, en los CIPAS del último año de formación yo casi no he estado porque se me ha complicado, o sea, no sé, no me parece fácil el acceso, o sea, entonces quería sugerir eso si van a revisar el tema del curso de las normas APA, que se revisara como todo el tema, como lo hacían antes cuando yo empecé la carrera, yo llevo estudiando ya hace varios años, voy en sexto semestre, cuando yo entré era muy fácil, yo me metía a todos, me parecía súper chévere, pero ahora yo ya no pude porque era muy enredado. Bueno, gracias. Lina, perdón, Luz, discúlpame. Luz, tranquila, nosotros enviamos la invitación también con el enlace a través de la mensajería del aula virtual, como lo hicimos con este espacio, y pues obviamente abrimos la invitación en el aula virtual, en el ambiente, cuando ustedes entran al aula virtual, hay un espacio donde dice CIPAS, inscríbase, pues lo correcto es que ustedes se inscriban por ese lado, pero también pueden acceder a través del enlace que nosotros compartimos para que no se pierdan el espacio. Igual la asistencia la bajamos tanto de ese entorno del aula virtual como de la plataforma Teams, que también nos genera a nosotros el listado de asistencia.
Listo, profe, muchas gracias, Luz. Bueno, entonces ahí queda la invitación después, ¿cierto? Listo. ¿Qué es importante en nuestro producto? Y aquí vamos a tener atención, ¿cierto? La portada, ya Norma Zapa también nos da una recomendación, es el nombre del estudiante y que son orientaciones que han recibido durante estos años de formación. Entonces, el nombre del estudiante, el código, el nombre del docente y la fecha en que estamos presentando la actividad. Eso en términos de la portada. Un segundo elemento es la introducción, donde presentamos una descripción general de lo que vamos a encontrar con algunos elementos pues, conceptuales y que dan apertura a lo que vamos a encontrar en el desarrollo de la actividad. Los dos mapas conceptuales, recuerden, el de paradigma de la complejidad, acción psicosocial y praxis del psicólogo, y la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en el proceso de formación y quehacer del psicólogo, ¿cierto? En la praxis del psicólogo. La respuesta a la pregunta orientadora, que recordemos cuál es, qué acciones psicosociales, postulados del paradigma de la complejidad, trabajo interdisciplinar y transdisciplinaridad propone para lograr transformar el fenómeno que desde el rol de psicólogos en formación identificamos en nuestro contexto social. Y muy importante, las referencias, ¿cierto? Mínimamente las referencias de los textos que tenemos en el aula en la unidad 1 y los que ustedes consulten para el desarrollo de la actividad. ¿De acuerdo? Y no perder de foco finalmente la rúbrica de evaluación. Esta rúbrica o este producto tiene 3 elementos y 3 criterios para la evaluación. El primer criterio de evaluación tiene que ver con, explica los conceptos desde el paradigma de la complejidad, la acción psicosocial, la transdisciplinar y la interdisciplinariedad desde una perspectiva holística e interconectada. Entonces tenemos los recursos gráficos, los mapas conceptuales, ¿cierto? Y tenemos 3 niveles. Un nivel alto, cuando los recursos pues, responden de una manera adecuada, tienen una interconexión de ideas, son claros, logran comprender y presentan un análisis crítico ante el paradigma de la complejidad, la acción psicosocial, la interdisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Un nivel medio, y es cuando ya empezamos a tener algunas falencias en el proceso, y un nivel bajo, y es cuando ya no se presentan los organizadores gráficos, ¿cierto? Este primer criterio se puede obtener una puntuación entre 21 puntos y, perdón, hasta 40 puntos los organizadores gráficos, ¿cierto? Entre 0 y 40 puntos para este primer criterio de evaluación. El segundo criterio de evaluación está relacionado con esa pregunta orientadora, y es que ustedes puedan expresar los postulados teóricos del paradigma de la complejidad y la acción psicosocial desde una postura crítica, de la pregunta orientadora, ¿cierto? Y lo mismo tenemos 3 niveles. El nivel alto, cuando se responde con claridad, aquí podemos obtener hasta 30 puntos en este segundo criterio, un nivel medio y un nivel bajo cuando no presentamos la respuesta a la pregunta reflexiva. Y el tercer criterio de evaluación es ya esos elementos un poco más técnicos, por decirlo de alguna manera, que nuestro documento tenga un índice de similitud aceptable en Turnitin, ¿cierto? Que no exceda lo que estamos acostumbrados y permitidos a presentar y que esté presentado con el cumplimiento de las normas APA. Tengan presente las retroalimentaciones en la primera actividad. A muchos, en mi caso, les escribía hacer uso correcto de normas APA en referencias o en el cuerpo del texto, ¿cierto? Recuerden en líneas generales la sangría en primera línea, la sangría francesa en las referencias, que allí todavía tenemos confusiones, los interlineados, que no, el texto no va justificado, ¿cierto? La forma de citar nuestras referencias o parentéticas o narrativas, etcétera, ¿cierto? Allí ustedes encuentran como unas luces, ¿cierto? Y no sé si tengamos alguna pregunta frente al desarrollo de esta actividad. Este es el espacio, chicos, para que ustedes nos puedan expresar todas las dudas que tienen sobre la tarea, para que tengan la tranquilidad y la certeza de que están realizando su ejercicio de forma que dé respuesta a la rúbrica que el profe nos acaba de explicar. Entonces abrimos los micrófonos para que ustedes puedan expresar sus inquietudes. Y posteriormente, entonces, iniciaremos con el componente conceptual que nos llama en la noche de hoy. Entonces, los escuchamos. Por aquí Luz decía, gracias por la información, pero pensé que era una charla magistral.
esa parte conceptual ya viene con nuestro invitado especial, que es Sí. muy importante y muy interesante escucharlo. Entonces creo que no hay, no hay preguntas. Entonces Pues, hola, iniciaríamos. profe, Dale, pues Cristina. más sería como desde la estructura que deben tener estos mapas conceptuales, eh, ¿cuál sería pues como el alcance que debemos nosotros dar a ellos para que se entienda? Porque muchas veces hacemos un mapa conceptual y es como, digamos que tenemos que hacer mil mapas conceptuales en esta carrera, pero pues yo veo unas herramientas que nos dio el profe allí como la orientación para hacerlo, ¿cierto? Pero ¿qué se quiere lograr o desde dónde tomamos nosotros estos mapas conceptuales para que podamos como ampliar esta complejidad pues que tienen estos paradigmas para nosotros? Porque nomás la palabra paradigma ya lo mete a uno como por allá en la existencialidad. Entonces, dentro de esto, o sea, cómo orientarnos más desde los mapas conceptuales, porque digamos que el tema de las lecturas y eso, pues las estamos haciendo, y el tema del contexto y pues de lo que vamos a escuchar ahorita con la persona que nos va a orientar, pero sí tengo dudas como en el tema de los mapas conceptuales o del mapa conceptual. Dale, Cristina, ¿cierto? Bueno, ahí ustedes en el aula encuentran al lado de la guía un anexo 1 que nos define que es un mapa conceptual, ¿cierto? Ya sabemos que es una herramienta gráfica que nos permite estructurar la información para llegar a un proceso de aprendizaje y es muy importante, sabemos que es jerárquico y lo otro que permite establecer relaciones y dar cuenta de las relaciones entre los conceptos, que partimos de lo general a lo particular. Entonces, tú presentas uno, el solo concepto de paradigma, ¿cierto? Eso ya nos genera un concepto importante. Entonces, ahí con qué lo vamos a relacionar. ¿Qué es importante? Partir de ese tema central e irlo desglosando de lo general a lo particular, reconociendo en primera medida los elementos, los conceptos principales que vas identificando en el paradigma de la complejidad, en interdisciplinariedad, en transdisciplinariedad, en la acción psicosocial, etcétera, ¿cierto? Y cómo esos los vas estableciendo con conectores, relaciones que permitan visualmente encontrar, listo, este concepto aquí se relaciona con este concepto acá, sin tener que tener una descripción de un párrafo de texto, por ejemplo, en cada una de las casillitas. Sí, es un poquito más claro. Sí, profe, digamos que el tema, y pues usted sabe que la norma APA nos da un poquito duro y más pues cuando tenemos unos escenarios donde aprendemos la norma APA número 1 y después ya vamos en la 7. Entonces se nos complica porque pues no todo el tiempo lo tenemos nada más como para dedicarnos a estudiar porque somos multifacéticos. Pero en ese escenario, ¿cómo se deben citar estos mapas conceptuales? ¿Hay alguna manera o se deben citar los mapas conceptuales? Esa siempre ha sido mi duda. Yo siempre hago un cuadrito al ladito y cito pues de dónde se tomó como la información, pero no sé si esto dentro de la norma APA o dentro de la entrega de los mapas conceptuales. Pues nunca he tenido una orientación y aprovecho ya que usted maneja el tema para salir de la duda. Citamos básicamente todo lo que no es de autoría propia, ¿cierto? Si tú estableces una relación de dos conceptos, dos palabritas, y eso no lo tomas de un texto, pues no tienes que citarlo, ¿cierto? Pero si tú quieres hacer énfasis en un concepto y utilizas para hacer realce, por ejemplo, de las palabras de un autor, ahí puedes poner la cita parentética, normalita, ¿cierto? El autor y el año, ahí a un ladito del texto. En los Ah, mapas En la perfecto. conceptuales página. no vas a encontrar 50 citas, ¿cierto? Porque vas a establecer relaciones de concepto. Eso cuando quieres realzar de pronto lo que te manifieste un autor. Ok, profe, aclarada la duda. Muchísimas gracias. A ti, Cristina. Juan Pablo tiene la manito levantada. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesora, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, Sí, Juan señor, Pablo. perfecto. Mira, es que me acaba de conectar, que acaba de llegar del trabajo. Estaba más o menos mirando pues la retroalimentación.
Yo ya organicé el mapa, profe. Yo tomé las 5 lecturas y basado en esas 5 lecturas organicé el mapa conceptual, ¿sí? Basándolo en la praxis del psicólogo. Dentro de eso está el paradigma de la complejidad, o sea, dentro de las 5 lecturas. Lo que tengo entendido es que había que cogerlas, desglosarlas y armar todo el contexto, porque las 5 lecturas nos habla del contexto del psicólogo, tanto en el deportivo, adicciones, nos habla también de la salud mental, nos habla de infractoras, vocacional, y lo organicé de esa manera, ¿sí? Praxis del psicólogo, conductas infractoras, salud mental deportivo, inclusión laboral, intervención vocacional y adicciones, profe. ¿Ahí voy bien? Sí, lo importante es que establezcas relaciones entre conceptos. Sí, Eso es pues, como lo por más ejemplo, importante. en el de infractores, según profe Brenner, lo cité, lo que dice profe Brenner, perdón. Ese se cita con fecha según, porque el conector es según profe Brenner. ¿Debo colocar la fecha o solo puedo colocar el nombre para citarlo? La fecha, ¿cierto, profe? Sí. Sí, la fecha y si es un texto físico o bueno, si es digital, a veces tienen las páginas, Bueno, le pones también la página donde tomaste la la idea. página. Sí, porque pues yo lo cité, pero parafraseado, o sea, de acuerdo con profe Brenner, lo parafraseé, pero según en el concepto, Entonces, sí. el concepto. Pero debo colocar la fecha. Ok, Sí, profe. Muy bien. Sí, ese era como más el contexto porque pues está, sé cómo se llama un mapa, pero por ejemplo el paradigma de la complejidad, la praxis del psicólogo y lo otro que en acción psicosocial. Son 3 temas principales que encierran los 5 textos. Ok, listo, profe, muchas gracias. Esa era más o menos como la inquietud. Listo, Juan Otra Pablo, cosita, gracias. mis estudiantes, para entregar la actividad, no es solo entregar el mapa, ¿no? O sea, no es solo entregar la gráfica y que nos pongan ustedes un enlace. Todo debe ir en un documento Word con las normas AP. Les voy a compartir en el chat un modelo o como una plantilla de cómo se debe presentar un documento escrito en Word con normas AP, que este es el que estamos utilizando para los diplomados de profundización como opción de grado y es bueno que ustedes ya empiecen a manejar. Que estas en las normas APA pues no se pueden utilizar las hojas con los membretes que a veces utilizan la misma de la rúbrica, borran el contenido y ponen esa hojita con el membrete de UNAD. No, son hojas blancas con una portada, con algunas características, una descripción de la actividad, abajo ponen el enlace y al final la siguiente hoja con las referencias bibliográficas que usted está utilizando. Y siempre revisen si ustedes van a utilizar un organizador gráfico en el cual podamos acceder, que ese enlace sea que lo podamos ver, que sea público y que no vaya a estar restringido para que nosotros podamos revisar. Daniela. Buenas noches, profe. Tengo una duda. El primer mapa conceptual se realiza en relación a 3 temas o 2 temas. Es que yo creía que el mapa conceptual se realizaba en la importancia del paradigma de complejidad y la acción psicosocial para la praxis del psicólogo. Pero ahorita escuchando lo que ustedes decían, este primer mapa debe ir los diferentes contextos de la praxis del psicólogo, el paradigma de complejidad y la acción psicosocial. Es que no entendí muy bien esa parte, qué pena. Espérame, nos devolvemos acá. En el primer mapa conceptual, lo que vamos a presentar es, espera, ¿qué? Ya. El paradigma de la complejidad, la acción psicosocial y esa relación con la praxis del psicólogo.
Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Daniela, con mucho gusto. Gracias a ti por la Profe, claridad. una preguntita. Yo puedo subir ahorita el mapa en imagen para ser revisado, contextualizado. Claro que ¿Sí? sí, Juan. Claro que sí. Ok. Perfecto, profe. Muchas gracias. Pero ahí, profe Jorge, te hago una claridad. Y creo que fue Juan Pablo el que habló. Juan Pablo, revisa que la letra la podamos leer, Ujú. porque a veces cuando se envían imágenes no se permiten hacer zoom, perdón, en el documento de Word donde vas a pegar la imagen. ¿M? No es solo que nos envíes la imagen, sino que como va en normas APA, eso debe ir dentro de una estructura de un documento Word, que ya les compartí un modelo de plantilla que les puede servir. ¿M? Entonces, si vas a pegar la imagen en ese documento Word, es posible que no lo podamos leer. Revisa que quede de un buen tamaño para que lo podamos leer. Bueno, Ok, profe, sí, yo la estoy revisando en este momento para que nos dé, pues, como es la imagen como tal, ¿sí? Pero igualmente, pues, la estoy aumentando para ver cómo nos queda. Bueno, profe, vale, sí, gracias. es complejo de hacer ese tipo de revisiones cuando son Sí. gráficos muy pequeños. Bueno, profe, gracias. Ya vale. Con todo gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda sobre eh, nuestra tareita. Creo que no. Bueno, compañeros, entonces damos paso a nuestro invitado, al padre Jorge Enrique García, con su intervención. Muchísimas gracias, padre, y te escuchamos. Bueno, gracias. Hablando de mapas conceptuales, aquí hay un modelo. Entonces, sin querer queriendo, ¿no? Ahí estamos, ¿quién dice eso? No me acuerdo. Bueno, sin querer queriendo. Entonces, aparece un mapa conceptual de, obviamente, un poco, la complejidad es un tema bien amplio, bien interesante. Tiene su raíz, hablando en castellano, de Edgar Morin, y de ahí se Ujú. abre una perspectiva grande de lo que tiene que ver con el pensamiento complejo, y ya hay muchos autores. Yo me voy a centrar desde Edgar Morin, desde la raíz, en ese momento que todavía sigue viviendo y sobre todo que sigue aportando frente a este tema tan interesante. Lo primero que podemos decir, si se dan cuenta en este mapa conceptual, las interacciones que hay. Vamos a hablar de la complejidad, lo que está en amarillo, y vamos a tratar de desglosar rápidamente, sin detenernos tanto, de lo que podemos entender sobre este paradigma, ya para ubicarlo respecto a la psicología y lo que imprime a nuestras profesiones. Entonces, si se dan cuenta, hacia abajo, dice complejidad produce el conocimiento. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de conocimiento es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente. A ver, cuando hablamos de un paradigma, en mis términos, gracias, Denita. Cuando hablamos de un paradigma, estamos hablando de que el paradigma es aquel conocimiento establecido. Y es un conocimiento establecido donde se enmarca en todas las interacciones sociales, políticas, económicas, académicas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros en este momento y escuchándolos, entonces usted está diciendo no, que la introducción, que los objetivos, que planteamiento, toda esa metodología es una metodología que nace a partir de un paradigma de pensamiento, un pensamiento que tiene, algunos dicen que es más del contenido, del objetivo que se busca y cómo se llega al objetivo. Entonces, que la hipótesis, que la síntesis, que la tesis, bueno, todas las metodologías académicas en este momento, pues giran en torno a eso. Es un paradigma, el de nosotros es de un pensamiento occidental. ¿Por qué occidental? Porque tiene que ver si hay un fenómeno que se da, por ejemplo, ustedes que están hablando de pensamiento complejo, entonces se habla sobre el pensamiento complejo, entonces se ven las causas, los autores, se hace el proceso para llegar a responder ante esto, ese paradigma. Y el paradigma en el caso de nosotros, desde este pensamiento, obviamente quiere dar resultados. Por eso los doctorados, por eso las maestrías, por eso los estudios que están haciendo ustedes. Ustedes dicen, no, yo quiero realizar un ejercicio psicosocial en el sector de los monos tití en Villavicencio, por ejemplo, que se me ocurre por Diana que ella pues recuerda un poco ese trabajo. Y argumenta con un objetivo, una pregunta problema, una metodología, una justificación, conclusiones. ¿De acuerdo? Eso es una metodología académica, reitero, pero que tiene que ver con qué, con responder sí o no.
o qué posibilidades hay o qué sugerencias hay frente al tema. Nosotros estamos envueltos como en ese pensamiento, ¿no? O en esa metodología como tal. Lo asumimos y lo aceptamos y reitero, pasa por todas las áreas. Si usted se va a una ONG, trabajan de esa manera. Si usted va a la universidad, trabajan de esa manera. Si usted sale al campo, por ejemplo, a averiguar si la sábila tiene buen resultado para las cicatrices en el rostro, hacen un estudio parecido. O sea, todos tenemos y manejamos como la misma nomenclatura especificado en cada área. Eso es un paradigma, si se puede decir, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido el paradigma. Cuando hablamos de la complejidad como paradigma, estamos diciendo que es una metodología, una conceptualización totalmente diferente de la realidad. Para que nazca un paradigma, debe haber una manera de interpretar la realidad. Como en este momento hay una manera de percibir la realidad diferente, se habla del paradigma de la complejidad, a tal punto de que dice por ahí el autor de que todos los fenómenos son humanos. Mientras sean humanos, son investigados, así no entren dentro de un proceso clásico de investigación, como el que acabamos de decir nosotros. Se deben componer otros métodos que puedan fundamentar esta realidad. Por ejemplo, aquellos hombres y mujeres que cuando ustedes van a las selvas, a los campos, manejan medicina. No son médicos titulados, pero manejan medicina. Saben que la hierbita tal combinada con tal hierbita, almacenan la hierbita y se la ponen a tomar y eso le va a mejorar un dolor de estómago, por ejemplo. No tienen el conocimiento el conocimiento técnico que tiene un universitario, pero sí manejan desde la realidad ancestral, desde la tradición oral, desde ver ensayo y error todos los días por muchos siglos, por mucho tiempo, saben que esa hierbita hace un efecto. Entonces, ¿cómo se comprueba eso? ¿Cómo lo comprobamos? Si no tiene un título académico. Entonces dice Edgar Morin, hay que ampliar los horizontes. Y por eso es conocimiento. La complejidad produce conocimiento. Y desde allí, si se dan cuenta, se respalda a la derecha y a la izquierda frente a lo que es el pensamiento y la educación. Por eso estamos aquí. La metodología que utilizan sus profes es una metodología que estamos utilizando desde un paradigma y estamos entrando a otro paradigma, pues obviamente que va a originar pues ciertos cambios, ciertos movimientos. Si se dan cuenta, hacia su izquierda del mapa conceptual, habla sobre la experiencia humana. Y yo quiero detenerme aquí. ¿Por qué la experiencia humana? Ustedes y yo trabajamos con personas. Nosotros colaboramos a personas. Nosotros somos garantes, entre comillas, de la salud mental existencial integral de organizaciones, niños, niñas, hombres, abuelos, abuelas, todas las personas. Y en ese sentido, la complejidad apunta a los fenómenos y a la experiencia humana. No solamente a la experiencia objetiva como tal, sino también está apuntando a experiencias que son tremendamente subjetivas. Y en mi caso, que ha sido mi área de trabajo, la espiritualidad, el espíritu humano. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se entiende la espiritualidad? ¿Será que espiritualidad es decir que esto es importante para mí, que esta manzana es importante, entonces la asumo como mi eje de vida? No, va más allá de ese simple concepto. ¿Por qué razón? Porque la espiritualidad enmarca la existencia humana. Entonces viene todo el proceso de entender todas las áreas del ser humano para que el pensamiento complejo entre a funcionar. Entonces, la experiencia humana, si se dan cuenta, dice, la cultura es multifacética y en la sociedad, todo el ámbito de la persona. Y yo voy más allá de este cuadro que se realizó, porque tiene que ver con lo que va, no solamente con lo cultural, multifacético, o sea, va desde las creencias, va desde la realidad, incluso va desde la realidad trascendental. ¿Cómo se entiende eso? Hay culturas que manejan la trascendentalidad, otras no, pero el ser humano trasciende. Y el profe habla de la filosofía. Cuando uno estudia filosofía, la gran pregunta es ¿qué hay más allá de la muerte? Es una gran pregunta existencial que quiebra cocos, ¿no? Porque la muerte se convierte en paradigma. ¿Nosotros vivimos para morir? ¿Morimos para vivir? Esa es la gran pregunta de muchas personas. Entonces, desde allí, todo lo que significa el pensamiento complejo. Bien, hasta aquí soy claro. Pregunto a los chicos, a las chicas. Trato de ser lo más claro posible. Ta, 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 tan. O está Sí, muy complejo. sí, padre. No, sí, padre, es entendible. Perfecto, listo. Cualquier cosa me dicen ahí, yo paro un momentito. Bueno, listo. Entonces, siguiendo por el centro nuevamente, produce el conocimiento, el pensamiento y la educación. Vamos bajando un poquitico y hablamos de los marcos conceptuales que aparece allí.
Entonces los marcos conceptuales donde incluye la investigación, si se da cuenta, los marcos conceptuales tienen que ver con todo lo que el ser humano quiere investigar. Nosotros como seres humanos, y yo lo ubico de esta manera, si en este momento, Dios no lo permita, pero si en este momento se generara un temblor, ¿usted qué es lo que hace primero? Usted humanamente o sale corriendo o brinca, se pone pálido, lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que esté pasando. En ese momento usted no está investigando, usted está viviendo, está existiendo, digámoslo de esa manera. Ya después que pase una semana y dice, uy, mire, profe, lo que pasa es que estamos en el encuentro, profe, si entonces cuando empezó a temblar yo salí corriendo y sentí esta angustia y y empieza a describir, es decir, empieza a darle un concepto, a dar un concepto a esa experiencia vital que afectó ese momento. Por eso cuando encontramos todos los paradigmas, siempre hay un primer ejercicio vital para después empezar a escribir sobre esa realidad. Y ahí encontramos nosotros entonces los marcos conceptuales. Van naciendo a partir de qué? De una vivencia. Todas las personas que escriben de una o de otra manera por experiencia propia o experiencia ajena, aprende a qué, a entender la realidad. Y por eso se hace todo un proceso o deductivo o inductivo, en el caso de la manera como nosotros procesamos la información. Deductivo de arriba para abajo, como el caso del mapa conceptual, el término complejidad y se va desglosando, o inductivo desde la célula, por ejemplo, el caso de la psicología, ¿no? El átomo, la célula, y empezó a hablar de órganos y sistema nervioso central, y ya íbamos hablando de lo chiquito y lo grande. Entonces ahí viene todo el enfoque conceptual, el marco conceptual, donde hay investigación, que eso es lo más bonito de todo. La investigación normal en la universidad, por ejemplo, en el caso de ustedes que están investigando, ahorita el mapa conceptual que van a entregar, ustedes van generando nuevo conocimiento con sus trabajos, en la práctica profesional que trabajamos con Diana bastante también, pues sus compañeros también van generando procesos bien interesantes. Pero también hay procesos de investigación extraordinarios. Claro, por ejemplo, en el caso del pensamiento complejo, cuando quieren analizar el hecho de las culturas, cómo las culturas realmente sí, no solamente afectan el presente, sino que viene desde un mito, y el mito forma parte de una cultura, y no es una invención, no es que no sirva, porque la gente dice, no, el mito no sirve, eso es un cuento, no, el mito tiene una raíz frente a una pregunta existencial: ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me va a pasar? Mi vida, mi existencia. Entonces, como que se va dando significación a esa realidad extraordinaria. Entonces, todo lo que significa y el pensamiento complejo le está apuntando a temas que un estudio natural occidental no lo quiere permitir. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, bajando en marcos conceptuales, si nos vamos a la izquierda, dice desde. Es normal desde el conjunto de la totalidad, problema y turbación. Es decir, si nace un paradigma, va a generar crisis. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nosotros le tenemos, lo que pasa es que nuestras culturas no nos han enseñado a enfrentar la crisis, porque nos dicen, no, calmaditos, hagamos un convenio, una conciliación, pero afrontar la crisis, hablar la crisis, lo digo por experiencia propia, para mí es muy complicado, porque como soy sacerdote, debo ser pacífico, tranquilo, jajaja, no expresar ningún sentimiento negativo, y no, y a mí sí me da, Diana me conoce, cuando se me sale y digo la palabra a veces, Padre psicólogo, pa' colmo. entonces, la crisis forma parte. Y si viene una nueva paradigma conceptual, obviamente tiene que entrar desde la normalidad hasta lo que propone hacia la derecha, lo extraordinario, lo que es el concepto general, la transformación formal, bueno, todo lo que aparece, la problemática, el objeto, lo metódico, todo va cambiando. Incluso la metodología de investigación que en este momento ustedes están aplicando y nosotros en unos años va a cambiar. Y la inteligencia artificial está abriendo el panorama a eso. ¿Por qué razón? Porque ya, no estoy haciendo soplo, pero ya un trabajo usted lo coloca en la inteligencia artificial, lo coloca en ChatGPT, coloca complejidad y psicología y lo saca y le saca hasta el cuadro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con las metodologías que tenemos para investigar? Entonces viene todo el proceso de entender lo que significa esto. Bien, hasta aquí soy claro, ¿cierto? Pregunto. Perfecto. Vamos bajando, vamos bajando. Entonces dice, se genera crisis, no respuestas, es vital. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de la crisis, lo que estamos diciendo antes, ¿no? Afecta al desarrollo, afecta al planeta, a la humanidad.
los valores que tenemos como la libertad, la economía, la policrisis, el internet, por eso ahí aparece, es decir, afecta todo. Un paradigma afecta todo. El paradigma que en este momento nosotros manejamos a nivel investigativo maneja todo, a tal punto de que usted y yo somos psicólogos, porque hay un cartón título que nos dicen que somos psicólogos y que en la sociedad nos avala que somos psicólogos. Si yo no soy psicólogo y hago una intervención y puedo ser muy perito en el tema, pero ¿qué puede pasarme? No, como no tengo el título profesional, ni estoy colegiado, entonces no recibo el sueldo, el salario que voy a recibir, no puedo estudiar, no puedo seguir adelante. Así yo tenga toda la sabiduría del mundo. Porque el paradigma actual me dice que para ser psicólogo, para poder acompañar procesos, y yo siento que debe ser así también, debo tener el título que me lo garantice. Y ese título me lo da una universidad certificada, como en el caso de ustedes, eso me lo da unos profesores de alta gama, por decirlo de esa manera, como el que los tienen ahí ustedes también, y las universidades compiten entre sí para tener la mejor calidad para que ustedes puedan desarrollar su trabajo en el lugar donde están y digan, ah, los estudiantes de la UNAD son buenos en esto y ya la fama se va creciendo. Pero eso, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta, tiene que ver con el paradigma que se está dando en la actualidad. Y como está llegando el nuevo, la complejidad, pues obviamente va generando un cambio total. ¿Soy claro con ese concepto? Perfecto. Si me dicen no, me hacen chulito, porque uno puede seguir hablando y hablando. Bien. Seguimos entonces bajando, dice no, se genera y muchas veces lo que dice no respuesta. Hay cosas en la vida que no tienen respuesta en este momento. No es porque no se puede investigar, sino porque no tenemos la verdad completa. Vuelvo al tema mío, o sea, al tema de la espiritualidad, porque esa es mi área un poco donde que me he dedicado bastantes años en eso. Cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos de que el espíritu humano permite una experiencia vital. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo se come eso? ¿Qué es el espíritu humano? ¿Cómo es que, para qué sirve el espíritu humano? ¿Es lo mismo espíritu humano que religión, que iglesia, que tradición? ¿Qué es el espíritu humano? Y entonces desde allí muchas veces no hay respuesta. Y lo digo tranquilamente desde cuando llega una persona, por ejemplo, a una consulta psicológica. Yo tengo, digamos, énfasis, trabajo la parte asistencial y sistémica y cognitiva conductual. Entonces, desde ese punto de vista, pues acompaño procesos. Y llega una persona como psicólogo, ¿no? Ahí estoy con la gabacha, con la bata como psicólogo, o sea, alejo objetivamente la parte espiritual sacerdotal. Y me dice una persona en el diálogo, mira, lo que pasa es que yo vi una luz, sin que la persona sepa que soy sacerdote ni nada. Es que vi una luz. Y, ajá, ¿y cómo así que usted vio la luz? Y empieza a explicar sobre la luz. Para esa persona, esa luz tiene un gran significado. Entonces yo como psicólogo, ¿qué hago frente al asunto? Porque para nosotros psicólogos o puede ser una alucinación visual y miramos el expediente, de pronto tenga un trastorno neurológico que hace que falle su vista, qué sé yo, mire, todas las razones que pueden haber y usted se puede asustar. Y usted dice, ¿ahora qué hago? ¿Lo encasillo o la encasillo como una persona alucinativa? ¿O qué hago frente a eso? Entonces, démonos cuenta que muchas veces dentro de la profesión no hay respuesta, y más en el área de espiritualidad, por eso ubico mi trabajo, lo que he estado haciendo. Entonces, si no hay respuesta, no indica que no se pueda seguir. Se puede seguir. ¿Y por qué se puede seguir? Ya el profe decía hace un rato lo que es la disciplina, la psicología, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues cada uno tiene una disciplina, maneja una disciplina como tal, y aprendemos metodologías de la disciplina. El psicólogo maneja corrientes, metodologías, etcétera. Y ya viene lo que es la interdisciplinariedad, pues ya que es la interacción, digamos, hay un fenómeno social que estamos analizando en el barrio tal, entonces van los psicólogos, van los trabajadores sociales, todos un objetivo común, van a hacer un proceso para ayudar a construir casas, se me ocurre, entonces entre los dos colaboran para socializar, va el ingeniero, o sea, cada uno participa. Y ya cuando hablamos de transdisciplinaridad, no es quedarme tanto como en mi área propia y compartirla, sino hasta qué punto todos, desde su metodología, pueden abrirse, que ahí está el reto, que todavía no se ha llegado, puede abrirse a qué. Eso se llama una transgresión. Mi metodología se transgrede, o sea, como que hago el esfuerzo de abrirme para qué, para que todos mis contenidos logren
permeabilizarse respetando cada área, pero logren permeabilizarse unas con otras. Y en ese sentido, todo lo que puede significar. Entonces, ahí viene la importancia de lo que significa de la no respuesta, como estamos diciendo, pero también la importancia de entender como estas categorías, ¿no? Disciplina, transdisciplina, interdisciplina, bueno, todo lo que va apareciendo allí, pero lo más importante que es pasar de mi área, a mis lentes, y lograr decir, no, es que mis lentes no son los únicos, hay otros lentes y otros tienen otros lentes, pero tampoco nos quedemos con estos lentes si no es capaz de decir, voy a ser atrevido aquí, el profe me corrige en ese sentido, colocarme los otros lentes, decir, yo voy a mirar con los otros lentes. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a mirar con los otros lentes? ¿Hasta qué punto desde mi área puedo mirar con otros lentes? Respetando mi área, pero mirando con otros lentes. Entonces de ahí la no respuesta. Bien. Dice a la no respuesta lo vital, es necesario. ¿Por qué? Vamos a lo anterior que decíamos que es vital, que es existencial la experiencia humana. Es necesario tomar lo vital, el diálogo y la negociación. Voy a ser muy crítico aquí, no la negociación en que usted da 3 y yo di 3, ¿no? Porque si no, ¿cómo hacemos? No, no es esa negociación. Porque la negociación muchas veces aparentemente es positiva, pero algunas veces no tanto, porque en lugar de colaborar para que la situación mejore, lo que hace es que va empeorando, ¿no? Entonces decimos, no nos peguemos tan duro, negociemos, tú me das un golpe, yo te doy un golpe y con un golpe quedamos, ¿no? Entonces, no es ese tipo de negociaciones. Cuando hablamos de negociación, hablamos de una capacidad de diálogo. Y diálogo, psicología, psicólogos, y ya viene un aporte grande, la escucha activa. La escucha activa es la capacidad. La empatía es una virtud que tenemos tener. Obviamente nunca lograremos estar en los zapatos de una persona. Eso es también como muy complicado de afirmarlo tácitamente. Pero en la medida de lo posible es la capacidad de qué? De poder estar en la situación de la otra persona para ayudarle a que tome sus mejores decisiones. No yo las tome como psicólogo, sino que la otra persona tome. Entonces, en ese diálogo, en esa negociación es importante entender cómo el pensamiento complejo me dice a mí, no solamente está el área de la psicología, en sus áreas, en sus disciplinas o en sus metodologías, sino que también es posible que otras puedan colaborar. Y en mi caso, la espiritualidad, las ayudas, todo lo que implica, ¿no? Todas las otras áreas que van presentándose. Bien. Bien, hasta aquí vamos claritos. Bajamos otro poquito y dice, se une una metamorfosis. Metamorfosis, como la mariposa, ¿no? Así se entiende desde la biología, ¿no? Es el primer concepto que yo aprendí de metamorfosis cuando era bien chiquito, hace muchos años, era la mariposa. Fue el primer ejemplo que entendí para captar lo que era una metamorfosis sin saber el concepto, ¿no? No sabía el concepto, pero sabía que la mariposa tenía el proceso de metamorfosis. Entonces, esa metamorfosis implica, mire, la globalización, desglobalización, los fenómenos que están dando, el crecimiento, el descrecimiento, si se dan cuenta, es como un roce histórico entre dos maneras de pensar, entre dos maneras de ser, ¿no? El desarrollo, la involución, lo conservador, la transformación, el denunciar, el anunciar, es decir, lo que se está dando en este momento no solamente en Colombia, ¿no? Hay una manera de pensar A y una manera de pensar Z. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién la maneja? ¿De qué manera? Cada uno está dando una opinión y desde todo punto de vista las polarizaciones están dando muy fuertemente. ¿Pero por qué razón? Porque hay una gran necesidad de saber quiénes somos. Y como no sabemos quiénes somos, pues buscamos aferrarnos a un paradigma y en ese paradigma nos aferramos. Entonces viene esa metamorfosis de esos cambios, Hay un término que me gusta mucho de Edgar Morin que habla, y lo habla mucho en la psicología, ¿no? El desaprender. Hay que aprender a desaprender. Nos cuesta. A mí me costó, se los digo tranquilamente. Yo como sacerdote en la parte espiritual, cuando estudié psicología, me tocó desaprender muchos conceptos que tenía. Y no porque estuvieran malos, sino ¿por qué razón? Porque la misma realidad de la ciencia va evolucionando y va cambiando. Y uno también como ser espiritual tiene que ir cambiando en ese sentido. Me costó desaprender. Como a muchos estudiantes cuando estaba dando clases en el caso de Villavicencio o cuando estuve con práctica profesional, que le llegaba gente y llamaba a una intervención en crisis y le decía, lo que pasa es que este momento hay un diablo al frente mío. Decía así, un diablo al frente mío. No, usted no sé qué, es que yo no soy agnóstico, yo no creo en nada, pero le llega un cliente que es creyente, ¿usted qué va a hacer? Usted no le puede responder así, no le puede responder así. Entonces hay que desaprendernos también desde esos temas.
Entonces ya viene todo un proceso de trabajo pues en esas áreas. Bien, entonces ahí como que vamos amparando esta realidad. Vamos bajando un poquitico y dice los principios de esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué la complejidad, así visto de esta manera, tiene principios de esperanza? Porque abre puertas a una nueva manera de ser hombre. El concepto de hombre cambia también aquí. El ser humano, cuando usted conceptualiza qué es ser humano o persona, porque también puede por ahí, cuando usted ubica qué es ser humano, es un animal racional, hablando un poco de Aristóteles, es un animal biológico, es un animal, bueno, es un ser bio, psico, socio, transformado, pedagógico, tecnológico, existencial, trascendental. Es decir, el concepto de ser humano va creciendo, creciendo. ¿Y quién tiene la razón? Pues todos tienen la razón. O sea, por eso el concepto es tan grande y tan amplio que viene aquí los principios de esperanza. Y desde el pensamiento complejo es el aporte. El ser humano es tan dinámico, pero tan dinámico que la complejidad forma parte de su vida. Entonces la complejidad no es que, ay, qué problema, no, es la oportunidad, el medio de la ciencia que no ha respondido a ciertas preguntas, es la oportunidad de poder entender los fenómenos humanos a tal punto de que se pueda profundizar, innovando con nuevos métodos, con nuevas maneras. Entonces, en ese sentido, lo que puede significar. Entonces, el surgimiento del improbable. El pensamiento complejo estudia todo lo improbable. Todo lo que la ciencia actual no se arriesga a investigar, el pensamiento complejo lo quiere investigar porque forma parte del fenómeno humano. Como por ejemplo que decía antes de la persona que no tiene un título profesional, pero sabe manejar hierbitas, tiene conocimiento sobre la naturaleza y ayuda a poblaciones en salud biológica, incluso mental. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que son como consejeros de un pueblo? Son como los consejeros, la señora Matrona, Pepita Pérez, Pancracio, no sé, los nombres, ahí estoy diciendo nombres raros para no identificar, pero entonces ¿cuántas personas son consejeras sin tener el título? ¿Cuántas veces nosotros acudimos a personas que no son especialistas y nos sentimos bien? Entonces, en ese sentido, es ahí, o sea, entrar a lo improbable a ver qué pasa con la ciencia. ¿Qué va a pasar? Ni idea. O sea, hasta ahí llega como nuestro conocimiento, pero es entrar. Las virtudes de generadores y creadoras. ¿Por qué las virtudes? Es generar, proponer. Y ahorita con la inteligencia artificial que me parece un invento, wow. O sea, yo que me acordé del profe de la tesis, ¿no? Yo estuve en modo tesis casi 4 años, o sea, tenaz. Para mí fue un quiebracocos por todo esto que estoy compartiendo y la espiritualidad y la psicología. Tomar 3 temas en mi tesis. Qué complejo, qué quiebracocos. Y ahorita en este año, sobre todo cuando empiezo a investigar sobre el tema y sigo investigando, cuando me meto al chat, sale a todo lo que uno escribe en un trabajo. Entonces decía, wow, y lo saca en 30 segundos, tiqui, 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 rápido. O sea, es una cosa impresionante. Lo que uno se demoraba, yo nací en la máquina de escribir, obviamente tengo otro chip diferente. Y en ese sentido, ver que la inteligencia artificial hace hasta todo el proceso, hasta para hacer mapas conceptuales, no los hagan, por favor, no los hagan por ahí, háganlos ustedes. Pero entonces todo lo que significa es impresionante. Es impresionante, es impresionante. Entonces está el miedo, pero es una virtud creadora. Algo está pasando, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que frente a la psicología hay mucha también apertura frente a todo esto. Aspiración a la humanidad, armonía. No la armonía viendo como globitos. La, 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 la. No, no, no es el brinquito, ¿no? No es la que vamos agarritos de la mano y vamos. No, no, no. Esa armonía no es real. Es la armonía consigo mismo, es la capacidad de libertad que tiene la persona respecto a sí mismo, frente al entorno, frente a las personas, incluso frente a lo cósmico, porque lo holístico también entra en todo esto aquí. Entonces, en ese sentido, es una armonía desde la realidad, espacio-temporal, actual, desde estas circunstancias, ¿no? Para poder enfrentar lo que está sucediendo. La nueva ética, necesario. Para muchas personas la ética se convierte en estorbo. ¿Por qué la ética? Porque la ética humaniza todos los procesos de investigación. ¿Hasta qué punto la ética dijo no, no se puede hacer investigación con seres humanos? Recordemos los primeros ejercicios desde la psicología social, ¿no? Cuando colocaban todas las personas en un lugar con un tirano y el tirano pues empezaba a mandar y luego con una persona más, cuando se analizaban los liderazgos, ¿no? Que es una experiencia humana. O sea, la gente se sometía a eso. Entonces la ética dijo,
Ojo con esos experimentos, ojo porque están afectando a las personas. O sea, la ética sí es importante. Yo sé que para muchos de ustedes les suena cacho lo que estoy diciendo y repetitivo, porque la ética se entiende como un conjunto de normas impuestas por la sociedad, ¿no? No, la ética nace como una defensa de la persona, con los experimentos biológicos. O sea, ¿es justo que a un niño y a una niña lo estén chuzando para averiguar cosas? ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto es ético? ¿Hasta qué punto no? Entonces, ¿hasta qué punto entonces la ética? Yo siento que una nueva ética va fluyendo en toda esta perspectiva. Ya, pues los especialistas del área, ¿no? Ya, pues los que estudian esta parte de ética, pues ellos serán los que darán los lineamientos para este nuevo paradigma, ¿no? Pero sí es importante la ética en defensa de la persona, siempre en defensa de la persona y todo lo que significa. Las virtudes en los peligros. ¿Hay peligros? Claro que hay peligros. ¿La inteligencia artificial tiene un peligro? Claro que hay peligros e inminentes. Y yo me acuerdo un consultante que me decía en otro país, le dicen LIC, a los psicólogos dicen LIC, licenciado. Me dijo LIC, lo que pasa es que pues viendo todo, y no es por ustedes, sino ubico lo que dice la gente. Y los nuevos psicólogos están saliendo, pero no manejan el CIE, el CIE 10, CIE 11 o el DSM-5 en el caso de Colombia, etcétera. Entonces se quedaron con el CIE 10, CIE 9, y bueno, todo lo que implica la Organización Mundial de la Salud. Entonces, o sea, están con diagnósticos diferentes, o sea, no se actualizan. La gente se pregunta. La gente se pregunta, entonces, ¿hay virtudes? Claro que sí, ante los peligros. Por eso en el pensamiento complejo es no solamente quedarnos en estos textos como tal, sino abrir el panorama. Desde la experiencia particular, cuando una persona es espiritual, esa persona tiene la confianza de que un ser superior le habla, ¿cierto? Esa es la confianza. Y en esa confianza, obviamente, cuando responde a test psicológicos, sobre todo el MPI, cuando aparece en la parte de la tríada psicótica que se llama, aparece alta. Una parte aparece alta, ¿por qué razón? Porque obviamente sí cree en su locución interior, sí cree de que hay voces que le hablan, no porque tenga alucinación visual o alucinación auditiva, sino hay una convicción, llamémoslo así. Entonces, cuando se aplica un MPI, obviamente sale alto. ¿Qué es importante aquí del pensamiento complejo? Que el autor, que la persona que haga el MPI sepa el contexto, de la psicología nos enseña. Si la persona religiosa es probable que aparezca alta y no indica que la persona tenga un trauma psicótico, por decirlo de esa manera, o tenga tal trastorno que según el MPI que vaya arrojando. En mi época lo hacía de papel, es decir, con parrilla, con plantilla, con todo. Ahora lo saca por internet, ahora ya hay chips, ahora ya la inteligencia artificial puede interpretar. Ese es el peligro. ¿Quién es el que puede hacer toda la síntesis? Nosotros. Nosotros somos los que hacemos la síntesis, porque usted es el que le coloca el corazón a la máquina, a todo lo que significa. Y lo último, las virtudes en la crisis. Nos ha tocado un tiempo de crisis fuerte a nosotros. Yo siento que somos hijos de la crisis. ¿Hace cuánto vivimos la pandemia? Hace 5 años estamos así como estamos ahorita? Y a veces ni me lo creo. Yo siento que que es una película de ciencia ficción. Yo me acuerdo que con Diana estamos allá cuando nos despedimos ese sábado. ¿Me se acuerda, Diana? Nos vemos el lunes. El lunes. ¡Ja! Ya nos vimos el año siguiente. Entonces, complicado, complicado. O sea, la crisis se dio, la crisis humanitaria se dio. El cuerpo estaba y no solamente el cuerpo, la biología, sino la misma vida estaba amenazada, la trascendencia se amenazó. O sea, todo lo que vimos nosotros, todo lo que vimos de la crisis, pero aprendimos. De una u otra manera aprendimos y el pensamiento complejo nos dice, mira, eso es una experiencia, no nos encerremos en eso, busquemos innovación. A tal punto que mucha gente, y perdón si hay médicos o enfermeras, de pronto dirán que este está loco, ¿no? Pero mucha gente tomó ivermectina. Ivermectina, que es una medicación para otra cosa diferente y mucha gente tomó ivermectina y estaba bien. Si me hago entender, entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? La ciencia dice una cosa, pero ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Entonces, yo me acuerdo que con papá y con mamá hacía menjurjes con eucaliptos, o sea, hacía brebajes, ¿no? Como las brujas, ¿no? Brebajes, no, mentira, sin risa y sin nada, pero hacíamos todo, pues había que estar sanos. No sé si funcionó o no funcionó, hasta ahí no llega mi saber, pero lo que sí sé es que nos generó como una tranquilidad en el momento para seguir sobreviviendo en la pandemia. Eso es la virtud de la crisis y la complejidad, pues
abonda un poco ese sentido. Bien, este es un cuadro que tiene muchas más cosas. Traté de hacerlo más, el extracto más como el juguito, ¿no? Como el limoncito así, como la miel también. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque falta otra partecita. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud frente a esto? Para los chicos. Juan Pablo, te escuchamos. ¿Cómo está? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cuéntamelo todo, como dicen. Es interesante el tema, ¿sí? Algo que quisiera aportar y que me pareció interesante la lectura son el modelo transteórico. Ajá. Mira, hacía 6, 7 años se hablaba de unas teorías eclécticas, ¿cierto? Que una colaboraba a la otra, que se podían tomar diferentes procesos para poder intervenir a una persona pues, que tuviera como con problemas de salud. ¿Mm? Viendo aquí el modelo transteórico, ya rompió, es como lo que enmarca lo que es el padre, ¿cierto? La complejidad, los paradigmas, cómo podemos con una teoría tras teoría. Hacía 5 años yo sabía que el psicoanálisis era un tema importantísimo, ¿cierto? Para Sí. manejar temas de salud mental. Después viene el conductismo, después viene la parte cognitiva, conductual, Cognitivo-conductual. todos los modelos. Ahorita está la de tercera generación, que es la Sí. ABA, el Modern Finds, está también la quinta generación, que son ericksoniana, ¿cierto? Y vemos, pero en sí, al intervenir, padre, vemos que este modelo teórico es necesario, o sea, ya no podemos quedarnos con una sola visión, con una sola fundamento, ¿cierto? Exacto. Teórico, sino tiene que ser, o sea, anteriormente era vertical, ¿sí? Los aprendizajes, los procedimientos, te quedas con este, ahora es horizontal. Vemos que es un aprendizaje y un proceso horizontal, donde se viene intercalando todas las teorías, porque la teoría de la tercera generación maneja conductismo, maneja cognitismo, maneja, bueno, hace una mezcla, ¿cierto? De Sí. todo lo que hemos visto. Entonces, en ese orden de ideas, padre, el paradigma de la complejidad es como el fundamento del modelo transteórico, ¿cierto? Sí. O sea, Sí. es donde nos basamos. Sí, sí, y tú estabas apuntando algo interesante, cuando viene el trans, como como decía, como el término transdisciplina, o sea, es colocarme, ser capaz de ver con otros lentes, con otra mirada, desde mi profesión ver con otra mirada y apoyar y aportar, que esa es la parte, y eso genera también las teorías. Y ¿sabe qué es lo interesante que estás proponiendo? Que desde la experiencia de entre psicólogos, nosotros sí es importante tener como una fuente, ¿no? Que a uno le guste, ¿no? Y a partir de esa fuente usted va explorando. Por ejemplo, si usted es cognitivo-conductual, usted ya empieza a tomar la psicodinámica, la sistémica, la gestal, etcétera, ¿no? Y usted empieza como una medida más horizontal. Y es importante manejar todo, aprender a manejar todas estas circunstancias, porque ¿por qué razón? Porque tú dices, ¿no? Porque el ser es súper complejo, ¿no? Y obviamente una manera puede ayudar, pero si hay otras maneras, pues también ayudando. Entonces, tener la disponibilidad de abrir los panoramas frente a esto. No es que Sí. yo soy matriculado con la psicodinámica, entonces esa es mi verdad. No, esa no es mi verdad. Mira La que, psicología tiene tantas que es importante tenerlas en cuenta. mira que en este modelo transteórico que hablaba de la inteligencia artificial, yo me vengo formando hace unos años sobre ese tema. Y yo pensaba que iba a ser algo traumatizante, que mucho iba a acabar con todos los procesos profesionales, mucho que iba a abarcar, que nos iba a desplazar. Y no, lo que comprendió es que la inteligencia artificial hace parte de la vida, hace parte de nuestros procesos cognitivos, lo que hay que es adaptarnos. Mira, manejar un programa en Python, por ejemplo, crear lo que es el DSM-5 revisado, crear un programa donde puedas iniciar con unos datos y a través de unas características del DSM-5 te pueda generar un diagnóstico
casi acertado, o sea, Sí. como ayudando a que el psicólogo tenga más herramientas, ¿cierto? Que no se enrede en el proceso de que, bueno, ¿cómo hago, cómo aplico esa teoría? La inteligencia artificial no te ayuda a solucionar, te colabora, hace parte de todo el proceso. Y eso es algo que debemos estar ya incluyendo en estos modelos de la complejidad y transteórico, ¿cierto? Oiga, esto ya es una herramienta que es fundamental y parte del psicólogo y de todos los profesionales en el análisis, en la investigación, en la aplicación como tal, padre. Claro, perfecto. Sí, de acuerdo. En ese sentido, yo siento que es como la propuesta, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y lo más importante es que nos demos cuenta de que este paradigma abre puertas. La psicología como disciplina, pues está creciendo también, lo estamos negando, pero también como una realidad interdisciplinaria, saber conversar, pero también transdisciplinariamente, que es la propuesta del pensamiento complejo, pues tener la posibilidad de generar nuevos conocimientos, ¿no? Y por eso el sociólogo trabaja con el trabajador social, ya no era antes que eran separados, no, ya, si se, viene como, pero sin perder, pero también el peligro de la amalgama, ¿no? Tampoco es que sea algo confuso, ¿no? Como plastilina de varios colores, no. Con cada especificidad también, pues ubicar el nuevo conocimiento. Bien, Ok, padre, muchas gracias. listo. Te agradezco mucho. Pasamos a otra diapositiva, esta es más por inteligencia artificial, hablando de inteligencia artificial. Entonces, esto es un ejemplo de mapa conceptual, si se dan cuenta, chicos. Espero que haya sido claro el... Sí, había otra diapositiva, pero no, con la que le mandé a Dianita por el tiempo también. Bien. El aporte de pensamiento complejo a la ¿Es esa, psicología. padre? Sí, te agradezco. Listo. Entonces, aquí aparece un poquito la inteligencia artificial. Utilicé lo que tenía, lo escribí y lo elaboré y ¡pop! Sacó esto y me pareció interesante. Hay unos errorcitos que obviamente pues, la inteligencia artificial no tiene todavía registro de APA, ¿no? Entonces ahí estamos, ahí estamos aprendiendo. Entonces, son tres momentos, son tres términos técnicos que utiliza Edgar Morin, de acuerdo a la recursividad, lo hologramático y lo dialógico. Entonces, para tenerlo en cuenta como parte del fundamento teórico argumentativo que utiliza Edgar Morin, entre todos los productos que él tiene, porque tiene una cantidad de productos, un poco en ese sentido. La recursividad como el producto y el efecto pueden ser causa de lo que produce, ¿de acuerdo? En la causa, el hecho, el efecto que pueda producir una investigación, un hecho, lo que estamos conversando, eso produce un efecto. Lo hologramático es los sistemas complejos, obviamente todo lo que significa. Una cosa es lo sistémico y otra cosa es lo complejo, porque nosotros manejamos la teoría sistémica en psicología, ¿no? Donde hay un fenómeno o un hecho y todos intervienen en el fenómeno y se hace un proceso sistémico. Aquí el sistema complejo son todas las partes como un todo, que es diferente, ¿de acuerdo? Forma parte de la diferencia. En psicología hablamos de sistémico y aquí hablamos de lo gramático como sistema complejo. Trato de ser claro aquí, ¿cierto? Frente a lo que dice la psicología. Si no, me dicen por favor. Y lo dialógico, la coexistencia entre los contrarios. Uy, esa es la parte más difícil. La coexistencia entre el orden y el desorden. Cuando yo escuché eso en el planteamiento se me hacía un caos. O sea, cómo manejar el orden y cómo convivir con el desorden. Cómo vivir con la vida, la muerte, la razón, la emoción. Cómo convivir en la síntesis con la antítesis. Si la ciencia ubica un orden de cosas, porque la ciencia ordena que hayan clases de psicología de tal cosa, la ciencia dice que hay que ver esto, el Ministerio de Educación dice esto, si me hago entender, hay un orden de cosas y por eso estamos establecidos cómo dialogar con lo que es desordenado, con lo que es el caos, que el caos forma parte de la vida. El problema es que nosotros no nos enfrentamos al caos por querer dentro del orden, pero el caos también tiene un orden, curiosamente hablando. La oscuridad tiene un orden también. En ese sentido, entonces es aprender. Entonces, si se dan cuenta estos tres principios de una manera sistémica, entonces viene la retroacción, una acción que posee efectos. O sea, cuando usted está en una consulta, cuando usted está en un hecho de consulta psicológica, en una proyección social, en un trabajo de psicología social, en donde esté usted en este momento, lo que usted está haciendo es generando una posibilidad para la persona, una oportunidad. Y en ese aspecto la persona debe entrar en ese diálogo consigo mismo. ¿Para qué? Para generar su propia recursividad. Usted no puede darle recursividad a la persona.
Usted debe alimentar lo que tiene la persona. Por eso la psicología de ver el punto negro de la hoja, que hace tiempo era las patologías, ¿no? Que era patología, patología. Ahorita no, miremos qué tiene. El punto negro puede estar, pero ¿qué tiene oportunidad? Entonces viene la oportunidad de la psicología y más desde la inteligencia artificial también la oportunidad de psicología es argumentarlo desde la oportunidad. Ya en lo logramático entonces tiene que ver con el sistema, repetimos. Entonces, la interrelación de lo que significa la organización sistémica. Lo sistémico que va apareciendo como teoría psicológica, pero que también forma parte de un proceso complejo. Un niño llega con una circunstancia de autismo, por ejemplo, el espectro autista Asperger, que es el espectro uno de los más profundos. Entonces, este niño pues está en una circunstancia, nosotros no podemos cambiarlo. Él está en un mundo, no mal mundo, está en su mundo, en su subjetividad, pero no indica que no puede interaccionar. Ya la complejidad implica cómo las partes de la familia van trabajando, van colaborando desde una organización sistémica. Entonces, una cosa puede colaborar con otra. Y lo ideológico ante la aceptación de la incertidumbre. Nosotros le tenemos miedo a la incertidumbre. Desde la psicología creemos que con nuestro trabajo quitamos la presión de la incertidumbre y muchas veces no. La incertidumbre forma parte de la vida. No en el grado patológico, obviamente, porque si vivimos en incertidumbre no hacemos nada y vivimos con miedos y temores y ansiedad y angustia, no. La incertidumbre, ¿a qué me lleva? A un conocimiento. Me lleva a aceptarlo el azar, me lleva a entender lo imprevisible, pero también me lleva, como decíamos antes, al desaprender para aprender. Hecho la pandemia. Los que estamos aquí aprendimos a vivir con la pandemia y después de la pandemia hubo consecuencias, claro que sí. Por eso estamos hablando de manera virtual. Si no es por la pandemia, no se hubiera agilizado todos estos procesos virtuales. A tal punto que ya se habla de trabajo en casa. Antes no se hablaba, era impensable, era inimaginable. O sea, yo me acuerdo que cuando trabajamos con Diana estábamos sentados a las horas que tenemos que estar y era inimaginable. Y si uno decía, hagámoslo virtual, no, no, pero mejor dicho, era una cosa, pero la virtualidad que nos llevó, se puede trabajar, se puede, es la oportunidad, es la aceptación de la incertidumbre como parte de la experiencia humana. Lo que pasa, reitero, es que como seres humanos, en el caso de nosotros, no estamos acostumbrados a vivir la incertidumbre. No nos han enseñado, no es culpa de papá y mamá, porque son otras épocas diferentes. Y no nos han enseñado, entonces por obvias razones, pues genera todo lo que significa. Entonces, un poco respecto a esos principales postulados, así desde lo que aparece inteligencia artificial, lo que sí les puedo decir desde la experiencia que tengo y que quiero culminar como psicólogo, ¿de acuerdo? Como psicólogo. A ver, como psicólogo he tenido las grandes satisfacciones de poder colaborar a muchas personas. Yo entré a estudiar psicología porque me apasiona el estudio del ser humano y más como estudio, como sujeto, sujeto que sufre, sujeto que a veces está mal, sujeto que no puede seguir adelante y yo como psicólogo busco la estrategia para dignificar, ayudar a dignificar su vida. Pero ese objetivo chiquitico se convirtió en otra cosa diferente. ¿Por qué razón? Porque me obliga a mí a mirarme a mí mismo, porque yo soy el primero en que debe rebotar la psicología y viene la complejidad a tal punto de que la profesión, más que una profesión, se convierte en parte de mi vida. Más allá del sacerdote o de la espiritualidad en la realidad de psicología y aprender a qué, a interrelacionar. Cuando yo hice el trabajo, cuando estudié pensamiento complejo, ¿por qué me metí a estudiar pensamiento complejo? Porque me da cuenta que la psicología tampoco respondía a muchas cosas, ni la espiritualidad tampoco. Habían procesos de pensamiento ilógicos, para mí ilógicos. Pero yo decía, pero ¿cómo es esta cosa? ¿Esto cómo se toma? ¿Esto cómo se come? ¿Por qué razón? Por la metodología que antes explicaba. Y ya con el estudio del pensamiento complejo me di cuenta de que no. Son procesos de pensamiento, son procesos que están dando las personas. Obviamente hay que organizar las cosas, tampoco estamos negando eso, porque tampoco es votar al azar, ¿no? Como suceda, no. Y por eso la psicología está ayudando. Pero en ese sentido, abrir el panorama de entendernos como seres humanos complejos, valga la redundancia, y que la psicología abordando desde esta complejidad, pues va colaborando. Para finalizar, la complejidad no habla de la psicología, ¿de acuerdo? La complejidad habla como paradigma para todas las áreas, no solamente para la psicología. Es una propuesta eh, que va a responder a todas las áreas del conocimiento, no solamente a las ciencias humanas, ¿de acuerdo? Porque muchas dicen, no, es que eso es más para antropólogos, psicólogos, sociólogos. No, eso va para todo, para la física, para la cuántica, para incluso lo que tiene que ver con ciencia ficción, con esa área de ciencia ficción también va entrando. Entonces, en ese aspecto un poquitico frente a lo que es
complejidad, la psicología, etcétera, etcétera. Entonces, por el tiempo, Dianita, me dices. No, padre, vamos muy bien. Pues nuestro encuentro está proyectado de 8 a 8:30 con el tema de las preguntas, pero hemos abordado también las inquietudes de los estudiantes en tu intervención. Perfecto, perfecto, listo. Entonces, desde aquí, bueno, si quieres, si aquí, si quiere, podemos dejarlo, si quieres, desde ese punto de vista. Ya ubicamos un poco lo que es la transdisciplina, el aporte a la psicología, sobre todo ustedes, chicos y chicas que están en este proceso formativo, que es muy importante, aprendan de sus profesores, aprendan de la gente, aprendan de esta generación porque ustedes van a ser de las generaciones de la inteligencia artificial. Nosotros somos de la inteligencia presencial, los que estamos aquí. Todos fuimos presenciales de una u otra manera. Ustedes son de la inteligencia artificial. ¿Va a cambiar todo esto? ¿Cómo? Ni idea. Hasta ahí llega mi conocimiento. Pero lo que sí sabemos es que la psicología como área disciplinaria propia está abriendo pasos gigantes a lo que es la transdisciplinariedad y sobre todo que ya se está hablando de muchos temas frente a no tanto el aporte de la psicología como tal, sino cómo el fenómeno humano es también psicológico y la psicología forma parte de todo este proceso. Pues será hasta aquí, no sé, profe Jorge, profe Diana, si pueden, yo sé que ustedes manejan también el tema, un poquitico también, entonces complementar algo frente a lo que humildemente puedo expresar en este momento. Mi padre, no, pues uno lo conoce, lo maneja, pero obviamente el sabedor es el que hace todo el proceso de investigación y profundización. Y quiero rescatar, padre, frases que usted dijo que son importantes en este ejercicio de modelos de intervención en psicología que deben los estudiantes tener en cuenta. Y es que el pensamiento complejo todo lo quiere investigar. Y esto es fundamental. Todo lo que nosotros hagamos y todo lo que observemos, investiguémoslo. Y eso me conecta con otra idea que su merced nos habla, y es que en psicología abre todo el entendimiento de lo que el otro dice a partir del contexto, no solo de lo que nos arroja una prueba, no solo de lo que nosotros observamos, sino que tenemos que ir mucho más allá. Y cuando yo hablo con los chicos, los estudiantes de la maestría en psicología comunitaria, les digo, cuando uno está inmerso en una comunidad, no es solo lo que sus ojos ven, es todo lo que los órganos de los sentidos perciben de esa comunidad. Entonces ahí va también ese contexto y es importante que lo tengamos en cuenta porque ahí viene también lo ético que lo habló, iba a decir el doctor, el padre Jorge, y es que la ética humaniza la investigación. O sea, si tenemos como referencias de contexto, estamos siendo éticos en el proceso de intervención, sea en el campo profesional que sea. Y que el pensamiento complejo no es exclusivo de la psicología, es una herramienta, más que una herramienta, es un poder que tenemos para poder profundizar, investigar y como lo decía el padre, desde su experiencia personal, ir más allá porque hay corrientes, hay estilos de vida, hay formación que no da la respuesta de lo que realmente es el ser humano. Y el pensamiento complejo pues parte precisamente de que todo lo que hace el hombre, todos los fenómenos humanos son dignos de investigar y se deben investigar. Entonces, yo quiero como hacer ese resumen de esas frases que su merced dijo que creo que debemos llevarnos nosotros, como aquí también yo asumo mi postura de estudiante porque el paradigma de la complejidad es compleja, es sencilla pero es compleja y creo que uno nunca termina de aprender. Gracias, padre. No sé si el profe Jorge o el profe Camilo quieren expresar algo. Yo resalto un poco es la invitación del padre a tener lecturas transdisciplinares. Creo que hoy los problemas no son disciplinares ni buscan respuestas disciplinares. Hoy los problemas son complejos y requieren soluciones alternativas y abordajes alternativos y sobre todo que integren las lecturas transdisciplinares. Creo que hoy la apuesta, y se lo digo a los chicos, es hoy no hay que hacer lecturas aisladas, sino que hay que hacer lecturas que den respuesta a esas demandas y esas necesidades que hoy son más complejas que quizás
hace algunos años y que requieren respuestas completamente diferentes, ¿cierto? Hoy la realidad demanda un tipo de lecturas que integren, pero que integren no una sumatoria de saberes, sino unas lecturas integradas de esos problemas y de esos fenómenos complejos que tenemos. Es como mi única reflexión en el proceso, porque siempre la apuesta será por lecturas transdisciplinares. Y creo que hoy todos los métodos y las nuevas herramientas en investigación deberán ser transdisciplinarias. Así es. Buenas noches. Yo, por mi parte, yo quiero rescatar algo bien interesante y va muy de la mano con lo que está diciendo el profe Jorge, y lo rescataba mucho, lo menciona en reiteradas oportunidades, hacía énfasis a eso el padre, y es las dinámicas constantemente tienden a cambiar. Eventualmente, por eso es que nuestra ciencia no pretende ser una ciencia estática, sino que se debe flexibilizar frente a las problemáticas, y al igual que otras, los contextos cambian, las épocas cambian, las problemáticas cambian, y ahí estamos nosotros para suponer ver una respuesta de las mismas. Caso puntual, el padre citaba de alguna forma también el uso de las inteligencias artificiales y entender que venimos con un chip y que si bien tenemos el chip, nos demanda la sociedad en cambiarlo, porque es que las exigencias son así de tal forma. Entonces yo también me quedo con eso y es prestar mayor énfasis también en el asunto de las dinámicas, de la contemporaneidad, de las problemáticas que están, digamos, propias en el contexto y que, bueno, para eso nos estamos formando, apuntándole y también de alguna otra forma eso nos obliga de alguna otra forma a estarnos actualizando constantemente. Le agradezco muchísimo al padre por la oportunidad tan valiosa escuchar aquí la ponencia y, bueno, y como lo mencioné al inicio, qué bueno encontrarnos en este espacio. No, muchas gracias a todos ustedes por permitirme compartir esto, un poco desde el estudio y la experiencia, porque compartí mucho la experiencia y sobre todo como no es un planteamiento, sí, se quiere ubicar el pensamiento complejo como parte de un paradigma filosófico, de la filosofía, ¿no? Lo quieren ahí, pero traspasa todo, porque afecta todo, hasta la matemática, o sea, hay investigaciones del pensamiento complejo, cómo la matemática sí puede ayudar a la persona cuando la persona es organizada y ordenada y cuando hay, ¿cómo es que llaman? Cuando hay quebrado los x a la 2 que es igual a x más x, eso cuando vimos tiene sus efectos. Uno dice, pero ¿eso para qué sirve, no? Y los que estudiamos psicología alguna vez dice, pero no, Ujú. sí, hay cosas. Comer Entonces uno carne. dice, caray, o sea, mi ignorancia es atrevida, como dicen por ahí. Entonces, es que abrir, entonces no pertenece a un lugar, sino que es todo, es una revolución. Hasta ahora está empezando, realmente estamos iniciando un proceso eh, cultural, de estudio, investigación, un paradigma que se dice hoy. Ustedes, los chicos y chicas que están aquí, verán los frutos, porque realmente nosotros somos de otra generación, totalmente diferente, pero ustedes van a ver esto y pues se van a sorprender de todo lo bueno que viene, ¿no? Entonces, por eso la oportunidad de apertura frente a lo que es lo que dijo el profe Homer, ¿no? Y el profe Jorge y la profe Diana, ¿no? De abrirnos, de ser tan disciplinarios en todo y dignificar a la persona, que eso es lo más importante, ¿no? El ser humano por encima de todo. Obviamente respetando a todo, obviamente, ¿no? O sea, tampoco sin colocarme arriba ni abajo, ¿no? Desde la equidad como tal. Eso. Hay si preguntas, inquietudes. Gracias, mi padre. Además que el padre está también rompiendo sus propios paradigmas porque el padre ha incursionado muy fuerte en el mundo de la virtualidad. Es un influencer espiritual que está dando frutos, sí, Qué señor. susto. Entonces, para que si en algún momento ustedes lo pueden seguir en TikTok, padre, para que nos regale su usuario y que pues puedan los estudiantes también tener esa fortuna de poder conocer esa parte espiritual tan bonita que tiene el Uy, Padre. me puso a sudar. Es un intento chiquito, ¿no? Porque hay que meterse realmente. Lo que yo trabajo es espiritualidad integral, no religiosa, espiritualidad integral. O sea, el espíritu humano dentro de la dinámica del ser humano. Eso es lo que yo quiero como aportar. Se llama espirituali.up, como punto up, espiritualidad arriba, ¿no? Como colocar un nombre ahí que me sugirieron que era bonito, porque esa parte yo no la manejo, pero entonces fue lo que me sugirieron. Ahí se llama, está por toda la red, ¿no? Spiritually Up, ahí aparece. Y gracias. Me puso a sudar, Dianita. No, muchas gracias, Padre, por este espacio. De verdad que aprendimos mucho en su intervención. Gracias porque todo este contenido conceptual, su merced lo puso de una manera
muy fácil de entender y además que el ejemplo de traer un mapa conceptual también aporta a todo el ejercicio que los profes estaban haciendo en el inicio de poder dar contexto de la tarea que tenían que elaborar los estudiantes. Entonces también nos aportó también en ese aterrizaje visual en esta actividad. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga por permitirnos tener de su conocimiento y porque su don de servicio se ve reflejado en este momento de conversación. Y mis estudiantes también, muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio. Tuvimos 20 participantes en esta web conference. Agradecemos mucho esta asistencia. Esta grabación se va a compartir el día de mañana a través del aula virtual para que ustedes también puedan retomarlo junto con las presentaciones del profe Jorge, del padre Jorge, aquí los gemelitos fantásticos. Entonces, esa es la información que trabajamos, se las vamos a compartir. Sí, con gafas y Y el todo. peinado. Y filósofos. Ay, Sí. Dios santísimo. Entonces vamos a compartir la información para que... Ay, y la plantilla de las normas APA en Word para que ustedes también la puedan manejar. Un abrazo muy grande. Nos vemos en el CIPAS para que ustedes estén Profe, pendientes a la fecha. Señor. qué pena y yo la interrumpo. Frente a eso último que usted menciona, yo ya se las compartí a los chicos. Ya Bien. la tienen en Ay, el chat. gracias. Gracias, profe Camilo. ¿Y listo? Entonces, eso es el primer encuentro de web conference para que sigamos motivados en este ejercicio de formación que estamos arrancando. Muchísimas gracias a todos. Que Chao. tengan una muy buena noche. Descansen. Buena Muchas noche. gracias. Duerman bien. Chao.